¿sí? Entonces, como les había mencionado, pues ya está explicado esta parte de lo que son los hidrogramas. Ahora, luego de haber observado o de haber conocido las partes del hidrograma, en este caso, pues lo que nos interesa un poco es separar lo que es el caudal directo. El caudal directo dijimos también que era igual a la precipitación efectiva, ¿no es cierto? Que es igual a la precipitación efectiva, o también se llama también precipitación neta. Hay algunos términos que nosotros conocemos en la hidrología, ¿no es cierto? Sí. Y de lo que es en este caso el caudal base. Por lo general, cuando nosotros hacemos análisis de crecidas, el caudal base no infiere, o no, perdón, sí, no infiere o no interfiere o no suma al caudal, en este caso de crecida. Por eso lo que nos interesa a nosotros desde el análisis de crecida, lo que nos interesa es analizar específicamente esta parte de acá arriba, ¿no? Que es el caudal directo, que es el que efectivamente produce ¿de qué? Produce desbordamiento de los cauces, produce daños a la propiedad, exactamente. ¿Sí? Aquí vemos una ecuación, está el valor de n, que sería el n, el número de días, en este caso, ¿para qué sirve? Sirve específicamente para determinar el fin, en este caso, del escurrimiento directo. Si ustedes pueden ver, está entre el caudal pico, en este caso, aquí estamos del caudal pico, ¿sí? Este es el caudal pico, y aquí, caudal pico, que ya sabemos localizar, y en este caso, queremos determinar hasta qué punto o en qué parte se finalizaría la curva de recesión, y a partir de esa continuaría siendo ya caudal base o caudal subterráneo en este caso, ¿cierto? Entonces, para eso hay fórmulas, por ejemplo, esta fórmula es la fórmula de Lindsay, ¿sí? Es la fórmula de Lindsay se llama esto, ¿no? Incluso Lindsay tiene un libro, ¿no? Yo tengo ese libro de Estados Unidos, ¿no? Es el libro de Lindsay y Kohler, ¿no? Se llama Hidrología para Ingenieros, que es parte de la bibliografía también, ¿no? Bien. Entonces, esta es la ecuación de Lindsay, que acá determina, en el caso n, número un valor de 0.872 por a elevado a la 0.2, ¿sí? Entonces, esta en función, en este caso, dice el número de días, y así en este caso, desde el caudal punta hasta acá, calculo el número de días, y acá como tenemos tiempo, si está en horas, lo que sea, ¿no es cierto? Traducimos simplemente acá, pongamos un caso, que el tiempo esté aquí en horas, pongamos H. Horas, entonces, estos días traducimos a qué? A horas, y sabemos a partir del punto este de acá, contamos y podemos determinar el valor de n, en este caso, y determinar el punto exactamente donde termina la curva ya de recesión, ¿sí? Entonces, en este caso, también se llama caso la curva de agotamiento. Comienza siempre más alto el punto, que debe a la participación filtrada retroalimentar, ¿cierto? Esto estamos viendo. Entonces, también es una metodología para determinar este valor. Bien, en función de esto, nosotros podemos ir determinando ya otros componentes, en este caso, de estos hidrogramas. Bien, continuamos. Ya. Aquí estamos observando análisis de hidrograma. Continuamos, ¿no? Análisis de un hidrograma, ¿sí? Bueno, aquí es los diferentes, en este caso, sucesos que pueden darse cuando tenemos nosotros un cauce natural, ¿sí? Aquí, por ejemplo, hablamos, dice Q, escurrimiento total, ¿no es cierto? El Q total, el Q directo es este que estamos hablando acá, y el Q base es este acá, ¿sí? Entonces, lo que estamos diciendo en este caso, el Q base, ya dijimos que era el Q base era el caudal que está alimentado específicamente directamente por la parte subterránea, ¿no es cierto? Por eso incluso dijimos que hay modelos que están ya codificados y que se llama, incluso yo conozco que se llama modelo conexión río-acuífero, así se llama, ¿no? Entonces, al final, el acuífero es el que está proveyendo de agua, en este caso el río, un caudal base, en este caso se llamaría los caudales bajos, ¿no? Mínimo, ¿no es cierto? Caudal base. Y cuando produce un escurrimiento, pues prácticamente se produce este caudal de escorrentía. Entonces aquí ya podemos ver el caudal directo está compuesto por cuál, perdón, el caudal total, que sería en este caso todo este caudal, sería igual caudal directo más el caudal base, ¿sí?
este caso, caudal base producido por el aporte de agua subterránea. Y ahí estaba la ecuación que estábamos arriba, ¿sí? Aquí la ecuación, bueno, no está la ecuación, ya puse, anteriormente puse, ¿no? Continuamos. Aquí podemos ver lo que acabo yo de explicar un poco, la situación por ejemplo, estamos hablando aquí, vean, caudal y tiempo, ¿no? Time, tiempo, ¿cierto? Meses, en este caso, hablo aquí de meses, ¿no? Y aquí tenemos diferentes tipos de hidrogramas, si ustedes pueden ver, miren acá, voy a analizar estos, ¿no? Voy a analizar estos, tres cosas, ¿sí? Entonces, aquí lo que nos está diciendo es que esta parte de acá, todo lo que está aquí una línea digamos, cortada, toda esta parte se llamaría en este caso de caudal base, se llama, ¿sí? Vamos del caudal base. ¿Qué quiere decir con esto? Quiere decir que a veces cuando hay una alimentación bastante fuerte, el caudal base no va a ser siempre el mismo, ¿no? Si ustedes pueden observar, miren, ¿sí? Entonces el caudal base no puede ser sino miren el caudal base. ¿Sí? Gasto base, por eso se llama gasto caudal base, ¿no? Y ese es el directo, ¿cierto? El directo. Entonces aquí lo que necesitamos hacer es una separación en este caso entre lo que es el caudal base y el caudal directo, ¿sí? En este caso, lo que nos interesa saber, ¿no? Aquí dice la separación de hidrograma de escorrentía superficial directa y en la escorrentía base es importante, lo que acaba de decir, ¿no es cierto? Necesaria para el estudio hidrológico de la cuenca hidrográfica. La finalidad es establecer la precipitación efectiva, es decir, sobre la cuenca que se convertiría en escorrentías directa. La precipitación efectiva, que yo dije clarito, ¿no es cierto? La efectiva, que era igual en este caso al escurrimiento directo o al caudal directo, ¿cierto? Al caudal directamente. Ya vamos a ver algunos métodos tenemos aquí para calcular esa naturaleza, ¿sí? Bien, continuamos. Ya. Vamos a ver, hay el primer método que vamos a observar aquí. Ya. Aquí tenemos el primer método, ¿sí? Dice el método de la línea recta. Si ustedes pueden observar, hemos visto algunos hidrogramas dentro de esto y al final lo que hacemos es un análisis de hidrograma puntual y ese análisis de hidrograma puntual es válido para todos los hidrogramas, ¿no es cierto? Entonces no hay problema, ¿no? Entonces este de la línea recta es el más elemental, si ustedes pueden ver, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa aquí? Tenemos digamos, esta línea que viene prácticamente de un caudal base donde prácticamente no hay lluvia, y cuando el momento que comienza a aparecer lluvia, hay una capacidad de ¿qué? De infiltración, obstrucción, digamos, abstracciones iniciales y todo lo demás, y al final, pues después comienza a saturarse el suelo y comienza a aparecer, en este caso, la precipitación neta, y comienza a ver el ascenso de ¿qué? El ascenso, en este caso, la curva de ascenso del hidrograma, ¿cierto? Sí, del hidrograma. Y luego pues, continúa hasta un caudal pico, es decir, hasta un máximo que puede haber podido llover, y al final pues el evento comienza a bajar y comienza también a bajar el escurrimiento, ¿sí? Y luego pues continúa hasta seguir en este caso con su caudal base, ¿no es cierto? El río normal, con su caudal base. Entonces, ¿qué implica esto? Dice muy bien. Entonces, lo que hago es obtener el hidrograma total, porque al final lo que obtengo, lo que me mide el río cuando yo hago un aforo, digamos, por supuesto, cuando yo hago un aforo y cuando yo tengo datos ya del río, lo cual es totalmente todo hidrograma, ¿no? Y necesito conocer específicamente cuál fue, en este caso, la precipitación efectiva que cayó, o la precipitación, en este caso, neta que cayó, para que forme, en este caso, el escurrimiento directo, ¿sí? Eso queremos saber. Y es lo que necesitamos saber nosotros, lo que es la parte de la hidrología, ¿no? En este caso, cuál es el caudal directo aquí, ¿sí? Es lo que queremos saber. Entonces, para eso lo que hacemos es, en este caso, el primer método, el más sencillo, que hacemos es, a partir de la curva que comienza a ascender, ¿cierto? Cambia el punto de inflexión, colocamos un punto y luego, pues, la curva comienza a descender, ¿sí? Hasta el punto, en este caso, más o menos a la altura, un poquito más, más arriba de la línea, en este caso, de la descensión, en este caso acá. Entonces, comienza aquí a aparecer ya un punto de inflexión que comienza ya a irse hacia el caudal base y trazamos en este caso una línea recta.
Estamos en la línea recta, entonces esta parte de acá será ¿qué? Todo eso será el caudal directo o la prestación efectiva. Y todo esto será el caudal base. Todo eso será el caudal base. Ya. Ahora, si queremos saber en valores cuál será el caudal base y cuál es el caudal directo, lo que tenemos que hacer simplemente es restar las ordenadas, en este caso, pongamos aquí 0, bueno, aquí 0, 0, da lo mismo, ¿no? Entonces no tenemos ningún valor acá, simplemente tenemos el caudal base. Y aquí en este punto, por ejemplo, aquí, ¿qué hago? Resto este valor de 10 menos del valor de acá. ¿Cuánto sale aquí el valor de este de aquí? De punto 7. 10 menos 7, 3. Entonces, 3 es el caudal, en este caso, en este punto, es el caudal base, ¿no es cierto? Perdón, 3 sería el caudal directo, ¿no? Estoy mal. El caudal directo sería 3, aquí con esta lista sería 3 y así voy diciendo. Entonces voy obteniendo las ordenadas para obtener en este caso el caudal directo. Y al final pues separo, lo que estoy separando es el caudal total, ¿no? Del total obtengo, en este caso sería el caudal directo, ¿no es cierto? Y el caudal base. Caudal base. Entonces el caudal total, ¿a qué dijimos que era igual? El caudal total, dijimos que era igual al caudal directo, ¿no es cierto? Caudal directo más el caudal base, ¿no es cierto? Más el caudal base. Correcto, entonces vamos a obtener el caudal directo. Caudal base, ¿qué sería en este caso? Lo que dijimos, el caudal total va a ser este, ¿no es cierto? El total sería este caudal, 10 menos 7, 3. Entonces el caudal directo va a ser 3, ¿no es cierto? En esta línea, está mal. Ya. Pues aquí sería 3 y acá sería 7, caudal base, ¿no es cierto? Continuamos la siguiente, pongamos aquí. Aquí sería 15, ¿no es cierto? 15, y acá estamos hablando de este valor acá. Aquí sería 8, ¿no? 15 menos 8, 7. Entonces, aquí sería 7. Entonces sería 7, 15 menos 8, ¿no? Aquí sería 8. ¿Sí? Entonces tenemos valores así, ¿no es cierto? Entonces, lo que hacemos es, vamos separando las ordenadas y al final, al final restando, ¿no? Por ejemplo, este punto acá sería 30, y aquí estamos hablando más o menos de ¿cuánto? De 9. 30 menos 9, caudal directo sería 30, menos 9, 21. Entonces sería 21 de caudal directo, ¿sí? Y 9 sería en este caso de caudal base. Y así vamos separando, en este caso, caudal directo y caudal base. Al final, el caudal total, nosotros podemos decir caudal total, ¿a qué será igual? Va a ser igual, en este caso aquí sería 10, 15 y 30, ¿no? Sí, y 30. Exactamente. Entonces, esta es simplemente la forma de separar lo que es el caudal base y el caudal directo. ¿A través de qué? A través de esta línea que nos hemos colocado. Es un método válido, por si acaso, ¿no? No sé si tiene alguna pregunta ahí, tal vez alguien. Bueno, continuamos. Aquí tenemos el método de las dos líneas, ¿no? De las dos líneas que se llama en este caso. ¿Cuál es el método de las dos líneas? Vamos a ver. Tenemos un hidrograma de esta naturaleza, si ustedes pueden observar, ¿sí? Dice aquí los componentes. Miren ustedes. Lo que nosotros debemos localizar es dónde es el caudal pico. El caudal pico, ¿no es cierto? Aquí está el caudal pico. ¿Sí? Aquí está el caudal pico. Entonces, del caudal pico trazamos en este caso una perpendicular hacia abajo hacia las abscisas, ¿no? Desde abscisas, pues tenemos esto, ¿no? ¿Sí? Y luego, pues, lo que hacemos es colocar, digamos, continuar con la línea que viene en este caso del caudal base que venía anteriormente, ¿sí? Seguimos paralelo y interceptamos a la línea, en este caso a la línea que bajó del caudal pico, en este punto de acá, ¿sí? Y luego, pues, desde ese punto trazamos una recta hacia dónde, hacia un punto que vemos de inflexión entre lo que es la recesión y el caudal base. Pues aquí vemos la inflexión y colocamos
y pues dibujamos de esa manera. En conclusión, todo esto será en este caso el caudal base, ¿ya? Y esto será el caudal directo, en este caso, ¿sí? El caudal directo. Entonces, de esta manera podemos separar lo que es el caudal directo, ¿no es cierto? Caudal directo o el caudal escorrentía superficial y lo que es en este caso el caudal base. Ya. De la misma manera, ¿cómo separamos en valores, no? Igual, restando simplemente la ordenada mayor menos la menor y saquemos esa valor. Mayor, perdón, ¿alguien quiere hablar? Menos la menor y sacamos el valor. Aquí, por ejemplo, esta ordenada menos esta otra ordenada, ese es el caudal directo y ese es el caudal base. ¿Sí? Entonces, de esta manera podemos nosotros trabajar tranquilamente y obtener lo que son el caudal base y separar esto, ¿no es cierto? ¿Alguna pregunta ahí? ¿Se están entendiendo? Mucho están. ¿Se están entendiendo, por favor? Sí, profe. Ya. Gracias. Continuamos. Ya. Este es el método un poco el más, yo diría, es el más utilizado. Bueno, los otros métodos también son utilizados, ¿no? Pero si queremos hilar un poquito fino, este es el método más utilizado, por si acaso, ¿no? Es el método más utilizado si queremos un poquito hilar más fino. Es el método de la línea curva, ¿no? Bueno, otros métodos también están en mi libro, por si acaso quiera estudiar ahí. Ya, entonces el método de la línea curva. Aquí, bueno, todos estos métodos, ustedes saben, son métodos aproximados, de igual manera, ¿no? Voy a leer simplemente esto y después les explico, ¿ya? Dice, representa una variante del método de separación de componentes, lo anterior. Claro, una variante de las dos anteriores, ¿no es cierto? El otro venía para acá y luego, pues, uníamos para acá a través de una línea que estamos acá. ¿Sí? Bueno, se reemplazan las dos curvas por una curva suave que se inicia tangente a las curvas, normas de agotamiento antes y después del diagrama secuencial. ¿Qué significa esto? Lo que hacemos es, miren ustedes, si ustedes pueden ver estas dos listas, esta línea, ¿ve? Si trazamos en este caso una tangente, prácticamente una tangente a cuál? A la curva que viene desde el anterior, ¿no? Desde el caudal, llamamos en este caso un caudal base que viene. Pues trazo esta curva, ¿no es cierto? Tangente, y obtengo este punto de acá. Luego trazo otra vez esta línea tangente en el punto de inflexión que se presenta acá, y esto. A partir de esto, lo que hago es simplemente trazar yo. O sea, aquí no es que hay un compás ni cosa por el estilo, simplemente trazo prácticamente tomando la misma, si ustedes pueden ver la misma dirección, ¿no? O sea, en este caso, la misma pendiente viene acá, ¿sí? Y más o menos al ver donde existe la mayor inflexión, cambia un poquito el sentido y continúa hacia arriba, ¿sí? Hacia arriba. Y para que poder volver otra vez a hacer otra curva, lo que hago es simplemente seguir la tangente que estamos acá hasta llegar a este punto. Ustedes pueden ver. Entonces casi tenemos, miren, esta es la tangente acá, casi tenemos igual que toca aquí, en este caso, luego toca acá. Simplemente la curvita que nos toca hacer es este de aquí. Nada más. Entonces, ustedes pueden ver, es un método más técnico de acuerdo a quién lo hace, ¿no es cierto? De acuerdo a la experiencia del hidrólogo. Entonces, de esta manera, pues obtenemos en este caso lo que es el caudal base. Aquí estamos, entonces, todo esto será el caudal base, todo esto. Aquí acá, ¿sí? Y este caso será, en este caso, este será todo el descubrimiento directo o escorrentía superficial. ¿Sí? Entonces, son métodos que nos dan, pues, diferentes autores y que, pues, nosotros aplicamos en la hidrología. ¿Sí? Entonces, de la misma manera, restamos la ordenada, menos la otra ordenada, y al final obtenemos el caudal directo y el caudal base. ¿Sí? Exactamente. Bien, entonces miren ustedes estos tres métodos que nosotros utilizamos para separar en este caso lo que son el caudal base. Si ustedes pueden ver, o sea, son métodos fáciles. Tal vez este es el método un poquito más técnico, llamar este caso, un poquito con experiencia, pero, por ejemplo, lo que más se utiliza es este método, ¿no? Y cuando queremos hacer un estudio bastante rápido, hacemos este de acá. ¿Sí?
Cualquiera, bueno, lo que digan ustedes es válido, ¿no? Bien, entonces aquí tenemos, por ejemplo, algunos tipos de hidrogramas, en este caso, ¿no? La forma de los hidrogramas, les podemos ver aquí, que tenemos aquí, pues ven esta forma, ¿sí ven? En este caso, miren, si yo puedo, este punto con este otro punto de acá, prácticamente es una línea recta, si ustedes pueden ver, una línea recta. Acá, dependiendo de la forma del hidrograma, pues es una línea prácticamente inclinada, ¿sí? Entonces miren acá este hidrograma, pues ustedes pueden observar la forma, entonces he tomado esta y he tomado la otra, y en este caso la línea también recta. Y tenemos. ¿Qué quiere decir con esto? Quiere decir que las metodologías que aplicamos no van a ser prácticamente coincidentes todas, ¿no? Van a ser aproximadas para lo que es separación de flujo base. Exactamente. Eso estoy indicando en estos grafiquitos que he puesto acá. ¿Sí? Cualquiera de esos métodos es válido, por si acaso. Bueno, para un poco, después vamos a ver más hidrogramas, pero diagrama complejo, ¿no es cierto? Aquí, por ejemplo, esto nos va a servir mucho para lo que es hidrograma unitario. También tenemos unos ejercicios más adelante, lo que es análisis de un hidrograma complejo. Es decir, miren ustedes, estamos lanzando ya en este caso dos hidrogramas, ¿sí? Igual aquí tenemos un caudal base sub 0, un caudal base 1. Y acá tenemos caudal directo sub 0, caudal pico, ¿sí o no? Una curva de recesión y así, sucesivamente, y luego vendría a trabajar con este caudal de acá y esta situación y recesión así. Entonces, lo que hacemos aquí simplemente es analizar hidrograma por hidrograma. O sea, dos o más precipitaciones, en este caso, son eventos, ¿no? Ya. Esto nosotros generalmente hacemos cuando queremos hacer lo que es el análisis de hidrogramas unitarios. Unitario, cuando especialmente unitario sintético, con eso vamos a llegar a determinar para hacer este tipo de análisis. Por ejemplo, cuando yo quiero hacer un estudio de crecidas, por lo general ya vamos a aprender un poquito la biología estadística, ¿no es cierto? Vamos a entrar a esto, por el momento hacemos esto. Ahí vamos a ver de que nosotros, por lo general, siempre vamos a trabajar con esos caudales. Trabajamos. Pero también trabajamos con estos tipos de hidrogramas. Al final, pues, si no tenemos esos datos, tenemos que aplicar métodos sintéticos basados en precipitaciones para llegar a obtener este valor de caudales que probablemente son los mismos que medimos nosotros en simulación hidrológica. Entonces, podemos analizar diferentes tipos de hidrogramas y al final, bajo este análisis de este hidrograma y este hidrograma, lo que queremos tener es, en este caso, hidrograma de diseño, que sería este hidrograma, en función de este hidrograma y de estos hidrogramas. Entonces, aquí aplicamos más o menos de esta metodología que estamos aquí, ¿sí? Entonces, aquí dice, por ejemplo, escurrimiento total, claro, con sub 0, que dijimos en este caso, total, escurrimiento directo, escurrimiento flujo base. Cambio en este caso es con el almacenamiento, que es delta Q, ¿cierto? Que es este delta Q, cambia porque cambia, ¿no es cierto? Q1, escurrimiento total al final del periodo, y K, coeficiente de, en este caso es un coeficiente de KD y KB. En este caso acá, ¿sí? Y para cambiar. Entonces, en conclusión, el diagrama complejo va a ser igual. Este es el cubo sub 0, ¿sí? Trabajando. Esto vamos a aprender después en hidrogramas unitarios. De momento aquí estoy adelantando un poco el tema. Bueno, aquí podríamos hacernos preguntas, un poco indique qué factores influyen en el hidrograma. ¿Sí? Pues ya pueden contestar. A ver, ¿qué me diría? ¿Qué factores influirían en el hidrograma de una cuenca? dígame factores, yo les voy a preguntar uno por uno. A ver, ¿qué factores influenciarían un hidrograma? Les La pregunto. precipitación. Ya, la precipitación, correcto. Una, ¿cuál más? ¿Alguien más? Jocelyn, ¿qué otro factor me influenciaría en el hidrograma? ¿Está Jocelyn? Tiempo, profe. Sí, profe, yo mismo dije la precipitación. A ver, ¿quién me dijo algo? El tiempo, profe. No el tiempo, no.
El clima, ¿qué son? La La, precipitación. la precipitación está el clima, ¿ya? Aquí está la cuenca. Aquí está el río. En este punto H, estamos midiendo y se da este hidrograma. Ya, puede ser que El caudal. esta es otra cuenca. Aquí es estación H. Me da este otro hidrograma. Ya, aquí es caudal. Aquí es tiempo. Caudal. Tiempo. Tengo acá otra cuenca. Esta. Aquí es una H, o sea, una hidrológica. Y No será el coeficiente de Gravelius, profe. ya me da Puede este. ser. Bueno, no el coeficiente de Gravelius. El coeficiente de Gravelius es un parámetro que esté en función de otros parámetros, ¿no es cierto? Miren los hidrogramas que tengo en diferentes cuencas. Entonces, ¿qué creen ustedes que influencia? Además, la precipitación está correcto ya. Porque la precipitación me va a influenciar mucho ya. ¿Qué más? Verán que he puesto diferentes cuencas y aquí está algunos tipos de hidrogramas que nos da. ¿Cuál sería? Vamos a ver, razonemos nomás. Aquí les pongo uno. ¿Cuál ha sido? Área. Área. El área de la cuenca, ¿no es cierto? Influencia el área de la cuenca. Cuencas pequeñas, cuencas grandes. No va a ser un hidrograma similar de la del Napo con la del Misahuallín. Van a ser diferentes tipos de hidrogramas por las áreas. ¿Qué más habría? Otra, ¿qué influenciaría? La pendiente. La pendiente de la cuenca. También influencia la pendiente de la cuenca. Pongamos como I. ¿Qué más sería? ¿Qué más influenciaría? La longitud de los ríos. Ya está, la longitud del río estaría en la pendiente. ¿Qué sería? ¿Qué es esto? Volumen. No. Velocidad. La B. Velocidad de. No. La VG. La vegetación, pues, la vegetación. Si una cuenca está, imagínese usted, una cuenca está totalmente forestada y todo eso, vamos a tener este tipo de hidrogramas. Pero si una cuenca está totalmente deforestada, va a tener este tipo de hidrogramas violentos, mayores daños, ¿sí? ¿Qué más podría ser? ¿Qué más podría dar? Además, la vegetación que llaman escaso los usos del suelo. Al final estaría hablando de usos El del tipo de suelo. suelo. El tipo de suelo, tal vez. Tipo de suelo, exactamente. También tipo de suelo. Sí, todo eso, todos son los factores que influenciarían en la forma del hidrograma. ¿Sí se dan cuenta? Y algunos otros factores más. Ya dijimos la pendiente, en vez de pendiente yo le pondría un poco la topografía para ser un poco más, más general, ¿sí? Que abarque más cosas, ¿no es cierto? Entonces miren ustedes, todo eso tiene que ver para la formación de un hidrograma, ¿sí? Y de ahí vendría, porque la opción de Gravelius, el K, está en función ¿cuál? Está en función del área, que ya está indicada acá, ¿cierto? El área, y también del perímetro. En este caso ya son parámetros, en este caso ya son, ¿qué? Ya son parámetros morfométricos de la cuenca, que están inversamente directamente acá metidos en el área, ¿no es cierto? Pues bueno, entonces ustedes pueden darse cuenta, entonces miren, para que tenga este tipo de hidrogramas, por ejemplo, si ustedes cuando están haciendo, usted va a estar temprana, ustedes deben saber que para poder bajar ese tipo de picos, que estos son los que nos hacen daño, ¿no? A la población que vamos a alertar, para poder bajar a esto tenemos que trabajar en esos términos. Por ejemplo, que el área no vamos a poder, pero sí vamos a trabajar, por ejemplo, lo que es los usos, específicamente lo que son usos de suelo o vegetación. Eso es muy importantísimo, ¿no es cierto? Trabajar. Sí, ya. Bien, continuamos. Entonces, miren, entonces ya está, en este caso, ya aquí estamos ya respondiendo la primera pregunta.
Ahora dice, ¿qué nos permite conocer IRRAMA? ¿Qué nos permite conocer IRRAMA? Díganme ustedes, viendo toda esa cosa. ¿Qué nos permitirá conocer? El tipo de cuenca, El tipo de cuenca, bien, uno está bien. Entonces, el tipo de cuenca. Ya, tipo de cuenca. ¿Qué más nos permite conocer? ¿Qué más nos permitirá conocer el IRRAMA? Podrían ser niveles de caudal, profe. ¿Perdón? Niveles de caudal Bueno, no niveles de caudal, sino, ¿qué sería? Los caudales, o sea, los caudales máximos. máximos, ¿no es cierto? Caudales máximos y picos y sus tiempos de llegada. Eso nos permitirá conocer. Ahí, porque este es tiempo y este es el caudal pico. Perdón, es el caudal. Y es un caudal pico. Entonces nos ayuda a conocer lo que son, en este caso, el tipo de programa que ya estamos observando acá. Si es de este tipo de programa, este programa es un programa laminado, es un programa semilaminado y un programa totalmente de una cuenca bastante intervenida. Entonces hablamos de los caudales pico, ¿no? Los pico a caudales de crecida. Nos permite conocer este tipo de hidrograma, ¿cierto? Caudales pico, los tiempos de llegada, el tipo de hidrograma, por supuesto que dijimos, ¿no es cierto? Eso nos permite conocer el hidrograma. Ahora vamos a ver. ¿Para qué sirve específicamente la separación de flujos por los diferentes métodos? ¿Para qué servirá, según lo que hemos hecho acá? Específicamente. Yo ya dije esto, ya expresé esto anteriormente. ¿Para qué nos sirve la separación de flujos? Para conocer qué nomás. ¿Qué conocemos ahí? el caudal directo, el caudal base. Ya, entonces, ahí exactamente. Para conocer el caudal directo y conocer el caudal base. Ya, para eso nos sirve conocer, en este caso, separación de flujos. Pero cuando conozco el caudal directo, ¿qué pasa? ¿Qué específicamente, a dónde quiero llegar con el caudal directo? ¿A conocer qué? Que aquí está bien, ¿no es cierto? Utilizo para esto, para separar caudal directo y caudal base. ¿Sí? Ya. ¿Se acuerdan ustedes? Nosotros queremos saber exactamente cuál fue la lluvia efectiva que me produjo el caudal directo. Al final, quiero llegar a dónde? Quiero llegar a determinar lo que es la lluvia efectiva o la precipitación neta. Eso me interesa a mí conocer. ¿Sí? O sea, ¿cuánta lluvia tuvo que darse en la cuenca efectiva para producirme esta crecida? ¿Se dan cuenta? Entonces, lo que vinimos a estar viendo y aquí estamos respondiendo. ¿Sí? ¿Alguna cosa, alguna pregunta más? Y el caudal base, también, ¿qué nos ayuda a determinar? ¿Qué nos ayuda a determinar el caudal base? ¿O qué nos indica este caudal base? La cantidad de agua almacenada en la cuenca. No, sería la cantidad de agua que fluye desde la parte subterránea y alimenta hacia dónde? Hacia el río. ¿Sí? Exactamente, eso nos está dando un poco, ¿cierto? Es decir, cuánta agua está aportando el cauce, el río, en este caso, perdón, el acuífero hacia el río. Y ahí un poco viene también a que nos ayuda a lo que es el manejo de cuenca. ¿Para qué? Si yo quiero seguir teniendo agua en el río, llueva o no llueva, tengo que tener una zona que se llama la zona de recarga, que es la cuenca, para que me siga dando agua al río. Para que siempre tener agua, ¿qué implica? Que una cuenca esté forestada y esta cuenca, ¿qué pasa? Siempre me esté alimentando agua, recargando agua, ¿dónde? Al acuífero, y el acuífero va a estar siempre dándome agua al río. Sí, o sea, al final son causas de efecto, ¿cierto? Entonces de ahí nacen los conceptos de manejos de cuenca, todas esas cosas, ¿sí?
Entonces, la forestación no es solamente un concepto así que dicen los que manejan cuencas, ¿no? Sino que eso repercute exactamente dentro de lo que es el ciclo hidrológico y lo que es la permanencia de caudales, ¿sí? Caudales más especialmente. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, miren ustedes, ya hemos aprendido los hidrogramas y hemos resuelto este tipo de problemas. Ahora, en este caso, esto ya es más fácil, ¿no es cierto? Ustedes vieron la curva de agotamiento, cuál es la ecuación que les dije anteriormente y en qué parte se inicia esta, ¿no es cierto? Bien. Entonces, miren estas preguntas de hemos hecho. ¿Alguna pregunta hasta aquí, muchachos? Bien. Voy a abrir otra lámina para continuar con esto. ¿Qué es esto? Ya. Bien, entonces miren ustedes, si estamos hablando ahí, ¿no, muchachos? Sí, otra lámina. Sí, profe. Ya, ya, verán, continuamos, ¿no? Sí está grabando, ¿no? Sí está grabando, bien. Entonces aquí vamos a ver ya, lo que hemos visto anteriormente es un análisis de un hidrograma general de todo lo que es una cuenca, de una lluvia que se da, después de las abstracciones, pérdidas, todo lo demás, que es lo que tenemos que tener, ¿sí? ¿No? ¿Sí? Entonces eso siempre vamos a tener en mente para lo que es análisis, en este caso, de caudales, ¿cierto? De caudales, consecuentemente lo que es los hidrogramas. Al final, el hidrograma no es más que el caudal en función del tiempo, exactamente, ¿no es cierto? Ya. Ahora, vamos a ver, si bien es cierto, ¿no? En las cuencas del Ecuador y del mundo, por supuesto, ¿no es cierto? No todas las cuencas tienen sus registradores de niveles ni de caudales, no tienen, ¿no es cierto? En el Ecuador, al menos peor todavía ahora que estamos en la época como estamos, prácticamente no hay nada. O sea, el dinámico que está paralizado, me parece, ¿no? No tiene para hacer al campo, para nada, ¿no? Lo que poco que tiene estarán haciendo. Entonces, eso, bueno, la excepción no es nuestro país, pero también otros países, ¿no? Entonces, ¿qué implica esto? Nosotros tenemos en este caso una cuenca hidrográfica y de pronto nos interesa, dice, muy bien, en ciertas partes del Ecuador, pues nosotros, como el INAMI, tiene pues sus estaciones ubicadas que miden en este caso las H, que son las hidrológicas, miden lo que son los niveles y caudales, por supuestamente tendríamos datos de ¿qué? Datos de caudales, sean caudales diarios, caudales mensuales, caudales anuales, ¿no es cierto? Vamos a tener todas esas cosas, ¿sí? Y si nosotros nos dicen, pongamos, pues, que por aquí, la de la suerte que tendríamos de pronto, aquí está pasando una vía, ¿no es cierto? Una vía, llega una vía, quiere pasarse una vía para acá, entonces dice que aquí quieren hacer un puente, ¿no? Aquí quiere hacer un puente y aquí necesitamos hacer un estudio hidrológico para un puente y conclusiones necesitamos tener datos de caudales. ¿Para qué? Para determinar los niveles de máximas crecidas y determinar las alturas de galio del puente. Eso es lo que nos están pidiendo. Entonces, si tenemos suerte, algo que no lo tenemos, o estar cerca de la estación y con estos datos podemos calcular. Aquí está que si estamos en una H, habrá todos los caudales que queremos nosotros. Puede haber los caudales diarios, puede haber los caudales máximos que estarían publicados en este caso en los anuarios, los lógicos en este caso, y de ahí tomaríamos información para poder someter a ley de estadísticas o probabilidades y obtener los caudales máximos para periodos de retorno que vamos a ir aprendiendo poco a poco, ¿no es cierto? Y en este caso, que son este caso, ¿para qué? Para diseño, en este caso, del puente, de la alcantarilla, de lo que quieras llamar acá, ¿cierto? Eso necesitamos nosotros. Pero, ¿en base de qué? En base de los caudales máximos que están medidos en estas estaciones. ¿Sí? Eso sería el éxito de toda la vida. Lamentablemente ese éxito no tenemos. Entonces, ¿qué pasa, no es cierto? Entonces, los investigadores dijeron, muy bien, entonces no le podemos tampoco pedir a todos los institutos de hidrología del mundo que tengan estaciones en todos los puntos que queramos nosotros hacer nuestros estudios. Consecuentemente, tenemos que generar información en función de, por supuesto, de las estaciones hidrológicas que están colocadas, hago investigaciones, y específicamente lo que es que
de lo que es, en este caso, de lo que es lluvias, la lluvia que se produce en una cuenca, exactamente. Entonces, por lo general, vamos a ver, estaciones hidrológicas se tienen muy pocas, pero estaciones meteorológicas se tienen varias estaciones. Depende del tipo de estaciones, ¿no? Hay las estaciones climatológicas principales, ordinarias, secundarias, ¿sí? Y las estaciones pluviográficas y las pluviométricas. ¿Qué son las pluviométricas? Son aquellas apenas que tienen un pluviómetro y solo miden lluvia. Entonces, ¿qué es lo que más abunda en el país y en el mundo? Son las pluviométricas. En conclusión, quiere decir que en las cuencas, por lo general, siempre vamos a tener por lo menos una o dos estaciones de mi cuenca que yo haga mi estudio, o lo más cercano posible va a tener son los pluviómetros. En este caso, la metodología pluviométrica, ¿no es cierto? Vamos a tener los pluviómetros, y lo que queremos es, en función de estos pluviómetros, que son pluviómetros que miden, en este caso, las precipitaciones, ¿sí? Las precipitaciones, en este caso, miden las precipitaciones diarias. Entonces, ¿qué dice con esas cosas? Nosotros, pues, queremos, en función de esto, generar nuestros caudales en las cuencas. Es lo que queremos saber, ¿sí? En función de esto. Pero, por supuesto, no solo la precipitación, sino también, ¿qué? Las características de ¿quién? De la cuenca. Las características de la cuenca, ¿cuáles son? Las áreas, el perímetro, la longitud del río, y usos del suelo, tipos de suelo, todo esto. Basándonos en todas las características de la cuenca, más lo que es lluvia, yo puedo generar caudales. Entonces, a eso se dedicaron a investigar los hidrólogos y nos han generado algunos tipos de hidrogramas, ¿no es cierto? Y aquí hablamos especialmente. La primera, hablaríamos en este caso de lo que es el hidrograma unitario. Y aquí hay una teoría que vamos a ver lo que es el hidrograma unitario. El hidrograma unitario se refiere específicamente, como nosotros vimos anteriormente, pues, ¿no es cierto? Tenemos aquí tuvimos el hidrograma, ¿no es cierto? El hidrograma, y se comenzaba en este caso con una dato, en este caso, tomando esto como precipitación efectiva, ¿se acuerdan ustedes? Como 1 milímetro de lluvia, ¿no es cierto? Entonces, para 1 milímetro de lluvia hacen los análisis. Después se multiplicará por el número de milímetros de lluvia que caiga y ese será el caudal total. Entonces, miren ustedes, para este milímetro de lluvia se hace el análisis y se genera este hidrograma. Entonces, al hablar de unitario, 1 milímetro es unitario, ¿no es cierto? Entonces, hablamos en este caso de un hidrograma unitario. Hidrograma unitario, consecuentemente, este sería el caudal, este sería el tiempo, y al final lo que estamos viendo es de un hidrograma unitario. Entonces, trabajamos en este caso para 1 milímetro de lluvia, se genera este tipo de hidrograma de caudal en función del tiempo, y eso se llama análisis de hidrograma. Si ustedes pueden observar aquí, nace a dónde, a través de lo que es la precipitación unitaria en este caso, ¿no es cierto? Entonces comienzan a investigar y decir, muy bien, vamos a generar, en función de la precipitación, vamos a generar nuestro hidrograma unitario, entonces para generar nuestros caudales de diseño de obras hidráulicas que nosotros necesitamos en cualquier parte del mundo, ¿no es cierto? Una de esas es, si ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto? Cuando hablamos de precipitación diaria, también llegábamos a tener lo que son ¿cuál? ¿Se acuerdan ustedes? Las intensidades. Las intensidades de dinámica que nosotros analizamos anteriormente estaban en función de las intensidades en 5, 10, hasta 1450 minutos y ligadas con la relación a intensidad diaria. Intensidad diaria o también lo que se llama en este caso a la precipitación diaria o en 24 horas, que ligaba también a los pluviómetros, ¿no es cierto? Las intensidades eran ligadas ¿a dónde? A los pluviógrafos o a estaciones automáticas que nos están midiendo lluvias en diferentes intervalos de tiempo, o a su vez, pues, de intensidad diaria, debido a la precipitación diaria medida en los pluviómetros. Entonces, se ligaba esto con la situación de que cuando yo decía, muy bien, ¿por qué ligo esto? Porque cuando yo trazo una curva IDF, ¿no es cierto? Las curvas IDF son así, y la mayor parte de curvas, pues, a las 24 horas confluyen a un mismo punto, ¿sí ven? Todos confluyen. Entonces, aquí estamos dando, aquí era 24 horas o 1440 minutos, entonces aquí todas las curvas, por más de acá está de 5, no, 5, 10, lo que sea, hasta 1440 minutos, pero al llegar a 24 horas prácticamente todo el mundo llega a un punto dado y continúa hacia acá, ¿sí? Entonces aquí es como que todas se unen y tienen ya un comportamiento igual a partir de esto acá. Entonces por eso, y esta lluvia de 24 horas que implica la precipitación diaria del pluviómetro. Entonces ahí se hace una relación para nosotros ligar estos datos a lo que son las IDF. Vamos a ver también por qué, porque a partir de las IDF, nosotros podemos saber también trazar, aplicando algunas metodologías, trazar lo que sea en este caso, generar nuestros caudales. ¿Sí ven?
Los generamos a través de ¿qué es? De la lluvia que se genera en la cuenca y también a través de las IDF que están dadas acá, calculadas, y también llegamos a tener lo que son los caudales, ¿sí? Igual. Entonces, un poquito para hacer un recorrido de lo que venimos viendo desde atrás, ¿no es cierto? Ya. Entonces, ya ahí nace lo que es hilograma unitario, porque nace, ¿por qué? El análisis le hace para 1 milímetro de lluvia, por eso se llama unitario, ¿sí? Hilograma unitario, ¿sí? Por unidad de, en este caso, unidad de milímetros de lluvia. Luego de aquí, derivación de unidad unitaria, es decir, cómo hacemos, sí, primera teoría, ¿no? Cómo se fue la unidad unitaria, como vamos a ver después, ¿no es cierto? Vamos a ver, y la derivación del hilograma unitario, ¿sí? ¿Cuál es la derivación? O sea, cómo nosotros conformamos el hilograma unitario en función de datos de lo que es la precipitación, la lluvia, ¿no es cierto? Por supuesto, también tenemos que saber que de lo que nosotros generamos, diferentes tipos de hilogramas se genera en el río, de ahí nosotros también podemos llegar a lo que es hilograma unitario. Vamos a ver. Luego de eso, pues nosotros cuando tenemos, por ejemplo, aquí, dijimos anteriormente, dijimos que tenemos acá diferente, ¿no es cierto? Viene así, ¿no es cierto? Viene así, ¿no? Y así. Entonces yo digo, voy a analizar este hidrograma, este hidrograma, este hidrograma, ¿no es cierto? Entonces yo puedo hacer un análisis de hidrogramas de toda esa parte. Entonces, hidrograma 1, hidrograma 2, hidrograma 3, ¿no es cierto? Este valor, tomo este, luego tomo este, y luego voy a tomar este. Entonces yo voy a decir, quiero generar el hidrograma total con el cual yo quiero hacer el diseño de mi obra hidráulica. Entonces, ¿qué hago yo? Genero este hidrograma unitario 1, genero este hidrograma unitario 2, genero este hidrograma unitario 3, ¿y qué hago con eso? Genero lo que es en este caso la sumatoria de estos hidrogramas, genero la curva, lo que se llama la curva S, y luego de la curva S me regreso y a generar mi hidrograma unitario final, que sería el que yo voy a diseñar mi obra hidráulica. Entonces vamos a ver. Entonces, ¿qué se llama en este caso? Se llama la curva S. ¿Sí? Bien. Luego de esto, vamos a ver lo que es el caso del hidrograma sintético unitario. Pues el sintético unitario, lo que hace aquí los autores es simplemente, aquí hay diferentes tipos de hidrogramas, ¿no? Por si acaso hay el hidrograma del SSS, que es el más utilizado en el mundo y que nosotros utilizamos, yo utilizo mucho, que es del Soil Conservation Service, ¿no es cierto? Hay el hidrograma de perdón, hay el programa de Sidner, sí, el programa de Sidner, el programa del SCS, hay el programa de, bueno, otros autores más, no me recuerdo bien, vamos a ver después. Pero el programa unitario lo que pasa es que simplemente este hidrograma, en este caso, pero sí, pues este hidrograma lo que hace simplemente así muy bien. Para mí el comportamiento de este hidrograma es, si está así de esta manera, para mí simplemente es un hidrograma es triangular, ¿sí? Entonces, base por altura sobre 2 y genera lo que es el hidrograma sintético, se llama este hidrograma sintético. Ya vamos a ver cómo lo genera, ¿no? Si es que es decir, en ese caso, un triángulo le asemeja al comportamiento de ¿quién? Un comportamiento del hidrograma en este caso, ¿sí ve? Entonces, yo lo que puedo hacer, si mi hidrograma es así, ¿ya? Mi hidrograma es esto, punto. Entonces, este es base, la altura, un pico y la altura, la base es el tiempo de base, y aquí habrá el tiempo de retardo, entonces ahí vas a relacionar todos los tiempos del hidrograma, basado en este caso trigonométricamente en un triángulo unitario, ¿cierto? Un triángulo. Por eso se llama en este caso hidrograma sintético. Y al generar este triángulo, lo llama, por eso se llama triangular, aquí ven. El SCS, triangular unitario, ¿sí? El SCS adimensional, que vamos a ver, ¿cómo se llama? Este cosa se hace una relación entre lo que es el caudal pico y tiempo al base. Tiempo de base, perdón. Tiempo de base y caudal pico le va relacionando. ¿Sí? Bueno, entonces miren ustedes, tenemos esta metodología de aquí. Tenemos esta otra metodología de acá. Tenemos esta otra metodología. Tenemos esta otra metodología. Vamos a ir aprendiendo, ¿sí? Los más conocidos, por supuesto, que nosotros utilizamos a nivel de Ecuador, a nivel mundial también, ¿no es cierto? Hay otros hidrogramas que son netamente para cuencas muy particularizadas, por ejemplo, en Estados Unidos. Esa no nos interesa porque son propias de allá. Son propios parámetros, nosotros no tenemos acá, ¿no es cierto? Y esto hablamos también del flow routing, más lo que es más bien es en este caso, lo que es las avenidas o las crecidas, en este caso, lo que es el tránsito de una crecida, ¿sí? Es el tránsito de una crecida. Por ejemplo, aquí trabajamos específicamente con lo que es, este caso, diferentes tipos de modelos, como por ejemplo el modelo de Muskingum, el modelo digamos,
Muskingum-Kush, sí, Muskingum-Kush, el modelo de la onda cinemática, sí, y el modelo, en este caso, el modelo de Pulse o de Pulse, se escribe Pulse, ¿no? O de Pulse, dice, ¿no es cierto? Se pronuncia Pulse. Entonces, estos modelos tenemos acá, ¿sí? Entonces, por ejemplo, lo que yo más utilizo y más trabajo, conozco estos dos métodos. Este de Muskingum, ¿sí? Estos de los modelos existen, estos tipos en este caso, parásitos decrecidas. Sí, no es más que si yo tengo una cuenca, en este caso, pues algún tipo de cuenca de esa naturaleza. Aquí tengo los ríos, ¿no es cierto? Tengo ríos. Entonces yo puedo trazar esta cuenca de acá. Tengo esta otra cuenca de aquí, ¿no es cierto? Puedo trazar esta cuenca de aquí. Puedo trazar esta otra cuenca de aquí. Así. Entonces yo puedo generar un hidrograma de aquí, el hidrograma 1. Puedo generar un hidrograma 2 de aquí, ¿sí? Suma de los dos hidrogramas y luego estos hidrogramas trasladar a dónde? Hacia acá, a sumar a cuál, al hidrograma 3 y al hidrograma 4 y así se ve. Entonces aquí se llama el tránsito. Cuando yo transito esos caudales sumados de acá, el caudal del hidrograma 1 más el hidrograma 2, o sea, de aquí hacia acá, entonces hago un tránsito de velocidad desde aquí hasta acá. Entonces para esto es el flow routing. Flow routing es a través de cuál puedo utilizar el método de Muskingum-Kush, de onda cinemática o método de Pulse. Que las dos, tres metodologías, dependiendo de qué, de los parámetros que yo tenga. El que mayormente puedo obtener más fácil para mí es el de Muskingum, Muskingum o Muskingum, ¿no? Muskingum se dice. Entonces yo puedo tener. Entonces eso también vamos a aprender, ¿sí? Ahora, todas esas tres cosas, todo esto tiene el modelo, el GHMS. También lo manejo, ¿sí? Entonces, este modelo, por ejemplo, recién nos estoy haciendo una consultoría para Tungurahua, entonces esto podemos también manejar, esperemos que tenemos, ¿no? Chance, pues puedes manejar este modelo, ¿sí? Entonces, tiene todas esas metodologías de aquí. Bien. Entonces, eso es lo que vamos a ver ahorita en este capítulo, ¿no es cierto? Sí, por el momento. Vamos a conocer. Después interesaremos un poco a ver lo que es hidrología estadística, ¿no? Para trabajar con datos ya estadísticos. Bien, ¿alguna pregunta, muchachos? Entonces, con eso quiero decir que no Vamos se a pierde. trabajar con ese programa. ¿Perdón? Vamos a trabajar con dicho programa. Al final. Primero tenemos que aprender la teoría. Claro, todo esto, por eso les debía decir, por favor, si es que quieren aprender, no falten a las clases, ¿sí? No falten a las clases. Les comento, estos métodos yo apliqué, por ejemplo, ahorita estamos entregando una consultoría de las áreas del Pichincha, de la quebrada Yacupugo. Aunque ustedes no lo crean, fue una consultoría bueno, gracias a Dios no tuve yo, en mi caso, en mis estudios, nada de problemas. El problema que tuvimos nosotros es en la parte electrónica, en los equipos automáticos. O sea, no porque es mal técnico, sino por la dimensión del trabajo, de todo lo que son sensores, de todo lo que es cableados, toda la parte electrónica que tienes que entregar en la consultoría, dibujar, toda esa cosa, ¿no? Entonces nos han tomado, pero punto por punto, incluso de mañana tuve la última reunión, eso ya entregamos en diciembre, pero para pagarnos están haciéndonos toda esa cosa. Entonces todo esto se ha aplicado para hacer el sistema de alerta temprana, ¿sí? Todos estos conceptos que acabo de explicarles un poquito, ¿no? Entonces quiero decirle que estoy al día en las cosas que estamos aplicando, estoy aplicando ahorita en los trabajos, ¿no? Ya posiblemente hoy llegó una noticia que nos han pedido del PNUD una aclaratoria de un presupuesto y eso implica que sí estamos más o menos para ganar esta consultoría, ¿no? O sea, esa es con la Politécnica Nacional y con un grupo de los Estados Unidos que hemos formado una consultoría, con eso estamos, ¿no? Yo soy parte de eso, no es que tampoco es mi compañía, ¿no? Pero bueno, estoy metido dentro de eso, me han tomado en cuenta, pues si ganamos, pues siempre sería buenas. Entonces, todo eso se aplica, ¿no? Por si acaso. Entonces, les pido es que ustedes asistan a clases, pues, y pregunten cualquier cosa pues, para ir que vayan aprendiendo. Si no, pues, simplemente quedará así, que hemos conocido. Bueno, entonces con esto vamos a continuar. Ya.
Aquí vamos a ver lo que es el concepto, en este caso, del hidrograma unitario, un poco ya les había explicado, ¿sí? ¿Qué es el hidrograma unitario? Justo lo que aquí estaba explicado, si ven acá. Exactamente, el hidrograma unitario lo que hace es analizar, en este caso, el comportamiento de este hidrograma, hace un hidrograma a través de ¿qué? A través de 1 milímetro de lluvia, por eso se llama unitario. Aquí es el caudal y aquí está el tiempo. Entonces, ¿sería qué? Eso sería el dietograma, ¿sí? Este dietograma, y este es el hidrograma, ¿sí? Dietograma, hidrograma. Bien, continuamos, muchachos. ¿Sí? Entonces vamos a ver, lo que es hidrograma unitario. Aquí dice clarito lo que dice el concepto, ¿no es cierto? Vea, claro, es un concepto antiguo. Tratar de abordar el problema de calcular la escorrentía que consideran las precipitaciones determinadas fue propuesto por Sherman. Exactamente, Sherman es uno de los hidrólogos que propuso esto desde este año, imagínense ustedes. Y hasta ahora continúa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que dice acá? Dice que de una cuenca es el hidrograma de escorrentía directa que producirá la salida de la cuenca si sobre ella produce una precipitación neta. Aquí hay concepto de precipitación neta, ¿sí ve? Neta. Por una unidad, en este caso por 1 milímetro de lluvia, durante una hora. Es el concepto de hidrograma unitario. ¿Sí? O sea, miren, trabaja en este caso Sherman, trabajó sobre el concepto simplemente de 1 milímetro de precipitación neta, ¿no es cierto? ¿Qué es neta? La precipitación que cayó y luego que pues prácticamente se digamos, absorbió, hubo filtración, hubo pérdidas, todo lo demás, y al final la diferencia fue esta, ¿no? Aquí están negrillas, ¿no? Esta prestación debe producirse con intensidad constante. Quiere decir esta cosa, por eso es constante, miren ustedes, todo es constante. En una hora dada, es constante. Dice con intensidad constante a lo largo del periodo, considerado y partido homogéneamente toda la cuenca. ¿Quiere decir con esto? Quiere decir que esta cantidad de precipitación cae en toda la cuenca. No puede haber que acá no llueve, acá sí llueve, sino toda la cuenca.
Este es el concepto que, o sea, estas son las hipótesis, ¿no? Que saben hipótesis, lo que significa una hipótesis, y con esa hipótesis se trabaja, en hipótesis. ¿Sí? Entonces, esta es la premisa que se puso Sherman. También dice que podríamos considerar el producto de una precipitación de 1 pulgada, en el caso de los gringos, ¿no? 1 pulgada en este caso, durante 2 horas, cualquier otras unidades de altura de precipitación y tiempo. Aunque la definición clásica siempre habla de una precipitación de unidad, exactamente. Entonces, aquí está el concepto de hidrograma, en este caso unitario. Ya, continuamos aquí. Bien, grama típico de una cuenca en este caso. HP es simplemente el hidrograma de punta, ¿no es cierto? En este caso, ¿no? En este caso, vamos a ver. Hidrograma, en este caso se llama hidrograma típico de una cuenca en relación a HPE. Bueno, ese es un hidrograma normal, hidrograma unitario de la cuenca, pues ustedes pueden ver el tiempo en horas y el caudal en este caso, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿qué dice aquí? Se define como el hidrograma de fluente de la precipitación con altura de exceso. Exactamente. El hidrograma de en este caso es la de HP, unitaria de 1 milímetro o 1 centímetro o 1 pulgada, repartido uniformemente en la cuenca con intensidad, duración de periodo de tiempo, duración de exceso. Entonces aquí simplemente es ¿qué es? Este es DE, duración en exceso es el DE, en este caso. DE, duración en exceso. En este caso HP es precipitación o altura de exceso, ¿no es cierto? Con altura de exceso. Precipitación, en este caso H, altura de precipitación, exceso. Al final es simplemente la precipitación, ¿cierto? En este caso tú utilizas este término que está ahí. Ya. Las hipótesis del hidrograma unitario. Todas cosas, ¿cuáles son las hipótesis? Esto es importantísimo. ¿Sí? Lo tenemos que entender. Ya. Distribución uniforme. ¿Qué dijimos? Que la precipitación, en este caso, si hablamos para una unidad, para uno, entonces estamos indicando de que está, en este caso, hablamos que esta precipitación efectiva de 1 milímetro está repartida uniformemente en toda la cuenca. Por eso vamos a ver que ahí dice para qué tamaño de cuenca sería considerado. ¿Sí? Así como, por ejemplo, vamos a ver después hemos de ver lo que es el método racional. Que para qué áreas de cuenca podemos, no es para toda área de cuenca, ¿no? No es para áreas tan grandes ni tampoco tan pequeñas, ¿no? Vamos a ver. Entonces, la primera es la distribución, en este caso, uniforme de la precipitación. La precipitación en exceso tiene una distribución uniforme en toda la distribución. ¿Qué quiere decir este caso? ¿Sí? Quiere decir que en toda la cuenca se distribuye uniformemente la cuenca. Es decir, como que yo hay 1 milímetro, yo hay 1 milímetro en todita la cuenca igual. Eso quiere decir. ¿Sí? Ya. Entonces, aquí dice, la exposición principal de la teoría del hidrograma unitario, la distribución de la lluvia es uniforme, tanto en extensión como en variaciones mínimas. O sea, no existen muchas variaciones o casi nada. Eso quiere decir, en toda la cuenca. En otras palabras, la intensidad de la lluvia varía poco durante el evento. Quiere decir, en este caso, puede variar poco o nada. Al final, quiere decir que en la cuenca llueve uniformemente. Eso quiere decir. ¿Sí? Ya. Continuamos. Aquí está. Bueno, aquí está en escalas, en este caso, que podemos ver. Aquí, distribución de la precipitación durante un evento de tormenta. ¿Qué quiere decir con esto? Miren, si yo tengo esta cuenca hidrográfica, la tormenta no se distribuye uniformemente. Ustedes pueden ver, aquí está la tormenta, ya llueve por acá, pero prácticamente en la parte de acá no ha llovido. Entonces, esas son unas cosas que de pronto no puede ser tomada en cuenta para grandes extensiones de cuencas. Si ustedes pueden ver, por ejemplo, la cuenca, si yo tomo en cuenta, sería esta área, ¿no? Y áreas de cuenca, pues, está abarcando este evento. Aquí dice clarito, en realidad los episodios de precipitación rara vez son uniformes en extensión, pero el método lo dice así, para su análisis lo toman en cuenta de esta manera. Y duración y de hecho, frecuentemente la precipitación sea más intensa en algunas partes, como por ejemplo acá, ¿sí? Más intensas de acá, ¿no es cierto? La cuenca en otras. Es más y mientras durante la tormenta es probable que la precipitación de lluvia que se transforme en precipitación durante debido a el suelo, la saturación del suelo. Entonces, un poco lo que quiere hacer ver es que esta es la que plantea Sherman, es una hipótesis de la cual es válida tanto en cuanto cumpla un valor de área específica. Vamos a ver después.
Principios del método del valor unitario. Ya. Vamos a ver aquí. Por ejemplo, aquí hablamos, podemos analizar dos eventos de lluvia. Aquí está el evento 1, en este caso, y aquí estamos el evento 2. Dos eventos de lluvia. En el caso del programa unitario analiza un evento de lluvia, ¿no es cierto? Pero sucede que en la cuenca no es que cae solamente un evento, sino caen algunos eventos de lluvia. Y al final, ese evento de lluvia, la sumatoria de todos los eventos va a ser el hidrograma total. En este caso, el hidrograma total que se produjo en esa cuenca. ¿Sí? Entonces, para esto, ¿qué dice? Muy bien, son dos eventos de lluvia, pero para mí los eventos de lluvia van a ser este caso. ¿Qué son? De tiempo de base constante. Aquí está, DE. Sí, constante. Si ven, este tiempo de aquí, este es el evento 1, que está aquí, ¿ya? Constante. Y acá el evento 2 igual constante. El I y el I2 constante. En este caso, la intensidad de minutos por hora. Entonces, aquí está la precipitación 1, la intensidad 1 por DE, y la precipitación 2, intensidad 2 por DE. Entonces, aquí quiere decir, para el evento 1 de lluvia se produce este hidrograma unitario. Para el evento 2 se produce hidrograma unitario, ¿pero qué? Con un mismo tiempo de base. ¿Sí? Acuérdense, y arriba, anteriormente, ¿a qué era igual el tiempo de base? ¿Sí? El tiempo de base, en este caso, del hidrograma. Tiempo de base, ¿se acuerdan ustedes? ¿De dónde era? El tiempo de base era desde el centroide del diatograma de precipitación hasta, en este caso, hasta la dirección de la lluvia, ¿no es cierto? Entonces, aquí estamos. ¿Qué dice el tiempo de base? Una cuenca dada, la duración total del descubrimiento directo, tiempo de base, TB, es el TB, sería este de aquí, es la misma para todas las tormentas, ¿ve? Es la misma. Esa es la hipótesis de igual manera, ¿no? Con la misma duración efectiva, independientemente del volumen total escurrido durante, digamos, todo el ramo unitario está ligado a una duración de exceso de E. Exactamente. Pues puede ser que el evento de lluvia sea mayor, ¿está bien? Está mayor, este está más pequeño y otro está incluso más pequeño, pero al final va a tener el mismo tiempo de base. Eso quiere decir. ¿Sí? Eso es las consideraciones que hace Sherman en este caso. Continuamos. Entonces ya tenemos el primer principio. ¿Cuál era? El principio en este caso de tiempo de base. Tiempo de base constante. ¿Sí? Ya. Vamos al segundo principio que se llama el principio de, aquí está, ¿no es cierto? Constancia de tiempo de base. O sea, constante tiempo de base, por si acaso, ¿no? El segundo principio es principio de proporcionalidad. ¿Sí? ¿Cuál es el principio de proporcionalidad del hidrograma unitario? Vamos a ver aquí. ¿Cuál es el principio? Dice, aquí está, dos lluvias netas, sabemos que es lluvia neta, ¿no es cierto? De intensidad constante, igual duración y distinto volumen. Distinto volumen, ¿por qué? Aquí está el volumen 1 y aquí está el volumen 2, con distinto volumen. ¿Pero qué dice? Dos lluvias netas de intensidad constante, es decir, que constante quiere decir que está lloviendo constantemente en toda la cuenca. Eso quiere decir, la constante, ¿sí? Igual duración, TB, tiempo de base, ¿no es cierto? Tiempo de base y distinto volumen. Por supuesto, este es más grande, este es más pequeño, producen caudales proporcionales a dichos volúmenes. ¿Qué quiere decir con este? Si es que el hidrograma es muy grande, pues será un volumen grande. Y si el hidrograma es pequeño, pues un volumen pequeño. Es lo que quiere decir, proporcionales a dichos volúmenes. ¿Sí? Entonces, el principio de este caso de la proporcionalidad también se llama o linealidad. Pues se llama aquí en este caso he puesto yo linealidad o proporcionalidad. ¿Qué quiere decir con esto? Aquí estamos viendo dos eventos, ¿no? Los eventos de lluvia, y aquí estamos dando esta cosa. ¿Acá? Quiere decir, las ordenadas de todos los hidrogramas de escurrimiento directo con el mismo tiempo base, con el mismo tiempo de base, ¿sí ven? ¿Sí? Son directamente proporcionales al volumen total de escurrimiento directo, es decir, al volumen total de lluvia efectivo. Como consecuencia, las ordenadas de dichos dos hidrogramas son proporcionales entre sí. Nos estamos hablando acá. ¿Sí? Muy bien, continuamos. Aquí. Entonces aquí, por ejemplo, lo que hablamos es de los volúmenes, ¿no? Diferentes volúmenes, igual acá. Entonces el ejemplo está dado acá. Por ejemplo, un programa para caso 2 milímetros, el otro es en este caso 1 hora. Aquí hablamos de 1 milímetro de lluvia y acá de 2 milímetros de lluvia, el HP, altura de precipitación efectiva.
Sí, altura de precipitación efectiva 1 milímetro. Entonces 1 milímetro me da este hidrograma. Entonces el volumen va a ser este hidrograma, este volumen. ¿Sí? Ya. Y el de 2 milímetros va a dar este otro volumen. O de este otro volumen. O de este otro volumen. ¿Se da cuenta? Entonces, puede ser, tiene que ser el mismo tiempo de base, en este caso el mismo tiempo de base, ¿sí? Entonces, concepto de, en este caso, ¿qué será? Tiene el concepto de, en este caso, tiempo de base, escurrimiento constante, ¿no es cierto?, en toda la cuenca y, ¿qué pasa decir? Y volúmenes proporcionales a la lluvia total, a la lluvia total, en este caso. Es lo que está diciendo, lo que hemos visto anteriormente allí. ¿Sí? Ya. Principio de superposición, ahora sí. Entonces, hemos visto el primero principio, digamos, lluvia constante, dijimos en este caso, primero era tiempo de base constante, constancia de base, tiempo de base, principio de proporcionalidad. Bueno, el primer principio, ¿cuál era? Yo diría, bueno, no el principio, sino la hipótesis era que la lluvia cae uniformemente en la cuenca o constante en la cuenca, ¿no es cierto? Luego, primer principio, ¿cuál era? El principio desde caso, principio de constancia, tiempo de base, es decir, el mismo tiempo de base. El otro era el principio de proporcionalidad a sus volúmenes que produce cada cantidad de lluvia. Y acabamos de cero el principio de superposición. Este es importante, superposición. Sí, este es muy importante. Con esto ya generamos nuestro hidrograma final. Muy bien, entonces aquí en superposición dice lo siguiente. Miren acá. El hidrograma generado por la lluvia neta caída en un determinado intervalo de tiempo es independiente de los caudales generados por la lluvia caída en otros intervalos. Este es un concepto muy fundamental que tenemos que tener bien claro. ¿Sí? Con los cuales, digamos, de superposición de causas y efectos. Dice, el hidrograma que resulta de un periodo de lluvia dado puede suponerse a hidrogramas resultantes del periodo lluviosos precedentes. ¿Qué decir en este caso? Nosotros hemos analizado por cada evento de lluvia. Por ejemplo, el primer evento de lluvia es este, y me va a dar este hidrograma. Entonces, este hidrograma tendrá, ¿qué? Tendrá este tiempo de base de aquí, acá. Sí, va a tener este tiempo de base. Tiempo de base 1, yo llamaría, ¿no es cierto? Ya. El hidrograma 2 va a tener, en este caso, viene este hidrograma 2. Si ven acá, viene este hidrograma 2, en este caso sería este hidrograma 1, y el hidrograma 2 vendría a ser todo este hidrograma de acá. ¿Sí? Que vendría a ser este tiempo de base, perdón, este hidrograma 2, aquí es desde aquí hasta acá. Entonces va a tener el mismo tiempo de base 2. Ya. Y luego el hidrograma 3 va a tener en este caso, este otro hidrograma, este de aquí. Entonces va a tener este de acá. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los tiempos de base van a ser siempre constantes de todos los hidrogramas. Eso es lo que dice, ¿cierto? Constante, lluvia constante y ya. Luego dice constante proporcionalidad y hasta edad. Ahora, ¿qué es lo que dice? El concepto, en este caso, de superposición. El concepto de superposición implica de que, dependiendo de los eventos que se vayan dando, si ustedes pueden ver, es el evento 1, el evento 2 y el evento 3, ¿sí? Aquí está el evento 1, se produce acá, luego el evento 2 y acá. ¿Qué decir con este? Este evento puede ser el evento 1 que se dio y después de un poquito de tiempo, un tiempo dado, comienza el evento 2 y se produce dos cantidades, en este caso dos eventos seguidos. Entonces yo lo necesito saber es cuál fue el hidrograma final que se formó de estos tres eventos que se dijo en la lluvia. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Lo que hago es sumar estos eventos aplicando por dos conceptos. Primero, el concepto de tiempo de base fijo, luego el concepto de proporcionalidad y luego el concepto de superposición. Entonces, superposición implica de que el primer hidrograma permanece de la misma manera, dibujo el primer hidrograma, dibujo el segundo hidrograma de la lluvia neta y dibujo el tercer hidrograma de la lluvia neta. ¿Qué quiere decir con esto? Tomando como base el tiempo de base igual para todos, solamente en este caso, yo diría respetando el principio de proporcional en cuanto se refiere a su volumen, ¿cierto? Son volúmenes diferentes, va a ser volumen 1, va a ser diferente a volumen 2, lo que sea, ¿no? O pueden ser iguales, pero al final eso está clarito que van a ser diferentes. Bien, entonces para formar el hidrograma final, que sería el hidrograma total que estamos aquí hablando, ¿cuál sería en este caso la sumatoria de qué? Acá, por ejemplo, simplemente ya el hidrograma, cuando comienza acá a llover esto, miren ustedes, comenzó a llover acá,
aquí comenzó la lluvia, entonces ya aquí tenemos un valor de ¿qué? Con este valor de acá, ¿cierto? Acá tenemos 0 y 0. Entonces este valor me da igual. Si comienzo a ver más acá, comienzo, digamos, a tener, quiero tener un grama total, ¿qué va a hacer esto? Pongamos aquí esta ordenada. Esta ordenada más esta ordenada me va a dar ¿cuál? Me va a dar esta ordenada, ¿sí? Me da esta ordenada de aquí. Luego continúo. Digo acá, por ejemplo, voy a tomar esta, ¿no? Digo muy bien, vamos a ver. Voy acá, esta ordenada, más esta ordenada de acá de la otra, me va a dar ¿cuánto? Me va a dar esta ordenada, me da esta ordenada de acá. ¿Sí? Y así. Viene el siguiente evento, esta es 0. Más esta me va a dar un evento tal. Más esto me va a dar un valor tal. Y esto me va a dar un valor tal, es que sería este valor. Y así. Y acá, por ejemplo, va a ser este valor aquí. Este valor, que es 0 prácticamente, este valor más este valor me va a dar este valor que es el pico. Y así va a ser, ¿no es cierto? Acá, tener por aquí, por ejemplo, de este valor, más este valor de aquí, y más, en este caso, más este valor, me va a dar este valor de aquí. Y así sucesivamente voy a dar este valor. Al final lo que he hecho es simplemente, he obtenido el hidrograma total de los tres eventos, que sería este hidrograma, el que yo he generado como un hidrograma final total, el que necesito yo ya tener para hacer la separación de caudal base y caudal directo. Exactamente. ¿Aplicando qué? Aplicando los tres principios del hidrograma unitario. Exactamente. ¿Sí? Entonces, de esta manera yo puedo generar este hidrograma total en función de qué? En función de pequeños hidrogramas, tomando en cuenta las tres partes que nos dice Sherman, ¿no? Principio de constante de base, el constante de proporcionalidad y luego, pues, lo que es el de superposición, en este caso. ¿Sí? Entonces, esto lo podemos hacer, ¿no? Y esto es lo que se hace en cuanto se refiere al concepto de análisis de hidrogramas. ¿Alguna pregunta ahí tal vez? Por ejemplo, esto había una tesis de grado que estaban haciendo unos muchachos que no daban pie con bola en una universidad y me contactaron, pues, y ahí les ayudé exactamente a trabajar ese tema. Facilito, ¿no? ¿Sí? No sabían cómo trabajar con algunos eventos de lluvia que les habían dado en el evento, en la tesis, porque era para generar ese caso el caudal total de diseño para una cubierta, si tenía algún tipo digamos, este caso de cobertura vegetal en techos, tomando como techos verdes. No sé si ustedes, bueno, ustedes conocen más que yo tal vez en el internet. Bueno, yo en Europa he estado bastante, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, hay lo que se llama el drenaje sostenible. Y hay las casas, hay muchos edificios con techos verdes, ¿no? Hay techos verdes que se llama en este caso. Entonces, ahí pues querían conocer cuál sería el caudal que se produciría bajo los eventos de lluvia, siendo que el tal techo estaba cubierto de tal vegetación, otro tal vegetación, y había tres eventos de lluvia que necesitaban conocer el grama total. Entonces, ese es el método que se les explicó, pues, y con eso se graduaron, ¿no? Por si acaso, ¿no? Entonces, ese es un método de Sherman que nosotros trabajamos, ¿no? Es que a veces nosotros como estudiantes no tomamos en cuenta, ¿verdad? Pero ya cuando hacemos estudios, ahí ya decimos muy bien, es esto así, ¿no? Bien. Entonces, miren, estos son los principios, en este caso, lo que es el método del hidrograma unitario. No sé si tienen alguna pregunta desde aquí. Bueno, vamos a ver. El proceso de aplicación del método del hidrograma unitario. ¿Cuál es el proceso del proceso? Primero, un poco los pasos, ¿no? Discretización del hidrograma neto, ¿no? Hidrograma neto, hablábamos de este caso, de esta lluvia que nosotros poníamos aquí, ¿no? De esta lluvia acá. Esta es discretización. En este caso, tener la lluvia neta, es lo que interesa. Y la precipitación neta, que dice. Ya sea en lluvia neta o en intensidad neta también, ¿cierto? Intervalos de duración. Dentro de cada intervalo se toma la intensidad de precipitación de igual a 0.2 de TC. Ya. Si ustedes pueden ver este caso, la duración de la lluvia, nosotros tenemos que tener una duración, lo que es la duración de la lluvia, para nosotros poder generar nuestro hidrograma final, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ya vamos a ver algunos métodos de dónde partimos. Si bien es cierto, el concepto está dado de esa manera, pero ahora sí ustedes me dirán, pero ¿y ahora de dónde parto? Entonces,
esta precipitación neta, ¿partiré de dónde? Partiré de una lluvia neta, ¿no es cierto? Que es en este caso precipitación y tiempo. O también podría partir yo de dónde? Podría partir de una intensidad, ¿no es cierto? De intensidad y también de tiempo. Y al final también esto también es esto es un hietograma. Este es un hietograma, este se llama hietograma de intensidades, ¿cierto? Y este es hietograma de lluvias, ¿no es cierto? Entonces yo puedo partir de esto o partir de esto. Entonces yo necesito tener los tiempos, en este caso, los tiempos de duración o el tiempo de duración de la lluvia, el tiempo base que llamamos este caso. Entonces lo que dice aquí es, el tiempo va a ser igual, o sea, menor o igual a lo que es a 0.2 de TC. Entonces, como estamos dando un hietograma, digamos, típicos, que se llama este caso, ¿no es cierto? Entonces yo lo que tengo que hacer es esto, ¿no? Yo quiero hacer el estudio aquí, necesito hacer un estudio de alcantarillado, y no tengo, pues aquí en este caso, datos de caudales medidos, entonces yo voy a generar mi hidrograma para mi diseño de ese alcantarillado, de esta cuneta, lo que quieres saber, ¿a través de qué? A través de una lluvia neta que yo tengo en la cuenca, o a través de qué? A través de unas intensidades que me dan la cuenca. Estas intensidades también pueden ser unas curvas IDF, es decir, las curvas IDF, yo tengo en este caso que me dan a mí, y que tengo, por lo general lo que tengo es las IDF a nivel nacional, ¿cierto? Lo que más tengo es información, con esta trabajaré. Entonces, con esto quiero trabajar y generar máquinas caudales. Bien, entonces para esto, para generar esto, tengo que hacer mi hietograma. Entonces, para eso me dice que calcula el tiempo de concentración. Y aquí ya sabemos calcular el tiempo de concentración, ¿cierto? Aplicando algunas fórmulas, una de las más aplicadas para mí es la de Kirchhoff. Vamos con la de Kirchhoff, entonces ahora sí, la duración de la lluvia, realmente va a ser igual a ¿qué? En este caso va a ser igual a 0.2 de TC. Si TC me sale 25, 0.2 de 25, o de 3 por 0.2 de 30 minutos, 0.3 por 2, 6 sería 0.6. O sea, 0.6, 1.20, 1.80, y así sucesivamente, ¿no es cierto? Esa es la duración de los eventos que va dando hasta conformar lo que es mi hietograma, en este caso, conformar mi hietograma y pico para nuestras intensidades y generar después mi hidrograma. Mi hidrograma final, ¿sí? Es lo que está diciendo aquí. B, calcular el hidrograma producido por cada intervalo de hidrograma aplicando el método de proporcionalidad. Es este hidrograma que dije yo, ¿sí? Entonces aquí calculamos en este caso el hietograma y luego calculamos en este caso el hidrograma, aplicando el principio de proporcionalidad que dijimos anteriormente, que trabajamos acá. Luego sumar los hidrogramas producidos, que no era más que sumar todos los que produzco. Y calculo calculo esto, ¿no es cierto? Luego genero mi hidrograma final, que sería este hidrograma. Y al final es el hidrograma, es el caudal pico con el cual voy a hacer mi diseño de mi infraestructura. Entonces, esto es lo que dice, sumar los hidrogramas producidos dentro de intervalos de lluvia, aplicando el principio de superposición que ya aprendimos anteriormente, ¿no es cierto? Los resultados de cantidad directa generada por el hidrograma neto total. Exactamente. Ya, aquí estamos generando siempre solamente lo que es el hidrograma decrecido, por si acaso, ¿no? Hidrograma decrecido, ¿sí? Bien. Ya. Aquí tenemos, por ejemplo, bueno, tenemos la misma cosa aquí. Si ustedes pueden ver, pues lo que he hecho aquí es algo que ya les repetí acá. En este caso, lo que es el principio de proporcionalidad, ¿no es cierto? Diferentes intervalos. Aquí tenemos en este caso 2 lluvias de 1 milímetro y 2 horas, en este caso, 2 lluvias iguales, ¿no? Aquí está un evento 1 y evento 2. O sea, un lluvia 1 y lluvia 2. O sea, 1 milímetro y 1 milímetro. Entonces, para esta lluvia 1 es este hidrograma. Para esta lluvia 2 es este otro hidrograma. Y al final obtengo el hidrograma final, que sería este caso. ¿Sí? Simplemente con la sumatoria de estas ordenadas voy generando este valor de acá. Voy generando esto. ¿Sí? Directamente. Y voy generando. ¿Sí? Ya. Entonces, esto hablamos de este caso de 2 eventos de lluvia. Ahora, acá puede haber muchos eventos de lluvia que están aquí. Y por lo general nosotros, en el caso de nosotros, cuando yo aplico este concepto de aquí, que dije aquí, cuando yo calculé este valor de test de la duración, lo que estoy calculando son de estos eventos de lluvia, ¿no? Para formar ¿qué?
un hietograma final que vamos a dar en este caso para generar por cada milímetro de lluvia, por cada intervalo, va a generar estos datos de qué? De este hidrograma unitario. Entonces voy a tener algunos hidrogramas unitarios pequeñitos que voy a ir generando aquí, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que dice acá? Lo que dice aquí es que simplemente la forma como yo hice esto acá, también hago acá. Es decir, quiere decir con esto, yo voy a tener muchos unitarios, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Al final, ¿qué es este? Este es el hietograma. Es el hietograma que después debemos de aprender a generar este hietograma. Genera este hietograma a través de algunos métodos, ¿no? Hay el método, por ejemplo, el método de bloques alternos que vamos a aprender, el otro método de Williams también, ¿no es cierto? Vamos a aprender. Dos métodos que yo conozco, que tengo también escrito en un libro. Entonces, esto Profe, una pregunta. Dime. ¿Podemos la siguiente clase hacer la práctica justamente de estos hidrogramas unitarios y con el litograma? Por supuesto. Sería el éxito para, como se decía, se trabajaría con eso y se quedaría súper claro el concepto. Ya. Lo primero aprendemos la teoría. Listo. Claro. Ya. No hay problema. Entonces, nosotros lo que hacemos es esto en este caso. Entonces, vamos a aprender a terminar este hietograma. Exactamente. Este hietograma, ¿sí? Y con este hietograma, pues, generamos específicamente son estos hidrogramas unitarios pequeñitos y luego aplicamos superposición y obtenemos este valor del diagrama final, este de acá. ¿Sí? Y aquí está indicado específicamente el cambio de trabajo. Entonces, quiere decir con esta, si bien es cierto, nacimos de un evento de lluvia muy pequeñito, de una sola neta, ¿cierto? Perdón, teníamos esto, y luego podemos hacer dos lluvias, que teníamos este otro así, tres lluvias, pues en este caso esto así, y al final tengamos nuestro hidrograma final. Es lo que estamos haciendo acá. ¿Listo? Ya. Bien, entonces aquí esto estoy explicando porque al final eso es el trabajo que tienes que hacer, ¿no? Cuando ustedes van a decir, por ejemplo, no tengo información en tal cuenca. Ahí está, la información que puedo hacer, trabajar a través de esto. Bien. Aquí vamos a ver, aquí tengo otras cosas, justamente. Entonces vamos a ver cómo obtenemos un hidrograma unitario, ¿no? O sea, en este caso voy a trabajar con este concepto inicial de acá. Con este concepto inicial, con este concepto inicial. Con este vamos a trabajar. Sí, con este concepto, perdón, con este de aquí. Con este concepto vamos a trabajar ahorita. Voy a dar acá, trabajamos. Ya, aquí está. Aquí terminamos. Ya, vamos a ver aquí. Nos dice protección del hidrograma unitario, existen dos posibilidades. Vamos a la primera posibilidad. Usted ya tiene el libro, ¿no? Mío, ¿tiene el libro en PDF o no tiene? La versión anterior, sí, creo, profe. Ya, porque yo les No. di a Rubén Basantes el libro. Y entonces, en PDF para los estudiantes. Entonces, ahí está todo. Si quieren estudiarse, ahí está todito, todas esas cosas ahí. Bueno, por si acaso. La obtención de hidrograma unitario hay dos posibilidades. Primero, a partir de análisis de hidrogramas de avenidas, exactamente. Esto está sacado de mi libro, inclusive, ¿no? Bueno, a partir del análisis de hidrogramas de avenida, reales medidos en estaciones de aforo, miren ustedes, lo que yo expliqué anteriormente, lo cual es complejo y requiere muchos datos, ya que eso sirve para la cuenca en que se determina. Exactamente. Si es que yo tengo datos medidos en la cuenca, tengo hidrogramas en la cuenca, entonces yo puedo hacer el análisis que les voy a explicar para obtener mi hidrograma final, ¿sí? Y obtener un hidrograma total, inclusive partiendo desde el punto de vista de cuál, de lo que es llegar a terminar lo que es la curva S, y luego de la curva S retrocederme y obtener mi hidrograma final para mi diseño. Ya. Ese es el primer método que voy a explicarles en este momento. El otro método es, en cambio, empleando hidrogramas sintéticos de que acabo de explicarles, el hidrograma unitario. El sintético que dije yo, el que expliqué anteriormente, el de Sherman, es el hidrograma unitario sintético. Sobre esa base de ese hidrograma unitario se basa el hidrograma del SCS, el hidrograma de Sidner, el hidrograma de Titer y todo lo demás. Sí, lo que vamos a ver. ¿Sí? Entonces, la segunda opción es esta. Ya.
Ahora, si ustedes me dicen cuál utilizamos más, utilizamos esto. Este podemos utilizar siempre y cuando tengamos información medida en las estaciones. Muy poco lo utilizamos, hay mucha gente que sí utiliza, pero ya dedicar estudios y que tengamos información, como decimos aquí, exactamente esto, ¿no? Bien, entonces aquí hablamos de este caso, hidrogramas unitarios sintéticos, lo más usual, ya que son hidrogramas unitarios predefinidos. Lo que acabé de decir, y vamos a ver cómo se predefinen los unitarios. En este caso, lo que hablamos en este caso, el método, los métodos de hidrogramas del SCS, por ejemplo, que es uno de los más conocidos que nosotros vamos a utilizar. ¿Sí? Ya. Dice, de muchas cuencas, se expresa en función de uno o dos parámetros que pueden clarificar si la cuenca está formada o terminada a partir de expresiones empíricas. Ya, entonces esas dos vamos a aprender. Ya, primero, bueno, dice, en este caso, dice, aplicando la primera posibilidad de procedimiento particular unitario, bueno, vamos a aprender la primera parte, vamos a ver. Miren ustedes, de los registros pluviográficos, dice lluvia, seleccionar por la tormenta de la duración deseada. Bueno, aquí verán, señores, bueno, es que lo que pasa es que la geología es bastante amplia, ¿no? Y bueno, gracias a Dios tengo bastante experiencia también. Alguna vez trabajé con Odebrecht, ¿sí? Odebrecht para la presa Baba, para el diseño de esto, ¿no es cierto? Entonces, bueno, eso lo hice por parte del INAMI, por si acaso. Entonces, por ejemplo, ellos querían que se defina la avenida máxima probable. No sé si han escuchado ustedes. Verán, señores, lo que nosotros vamos a aprender en hidrología normalmente ahora, hablamos solamente de lo que son caudales máximos o precipitaciones máximas para periodos de retorno. O sea, si digo de 100 años, de 500 años, 1000 años, lo que quiera que sea. Sí, pero en este caso, por ejemplo, nosotros como, en este caso para nuestras obras, si nosotros quisiéramos ser más seguros para el diseño de las obras, nosotros diríamos, queremos diseñar para una avenida máxima probable. Pero imagínense ustedes, si yo diseño para esa, prácticamente las obras me saldrían súper costosas, por supuesto que son súper duraderas, pero muy costosas. Y eso no es la realidad de nuestro país o de América Latina. Entonces, más o menos, ¿dónde aplican esta metodología? Más bien es donde. Es en Estados Unidos, que supuestamente tienen mucha plata y fabrican billetes, lo que quieras. ¿Sí? Bien. Entonces, pero en el caso de presas, sí deben tomar la máxima precaución en cuanto a seguridad, especialmente en cuanto a lo que son acrecidas milenarias, centenarias y todo lo demás. Entonces, tuve la oportunidad de trabajar en este proyecto en el caso del INAMI. Entonces seleccionaron ahí a un hidrólogo, un meteorólogo y un sinóptico para trabajar en función de esto, ¿no es cierto? Entonces ahí, por ejemplo, se trabajó a través de la metodología en este caso se llama la avenida máxima probable. Por supuesto que la avenida máxima probable nace de la precipitación máxima probable. Algo dice también en mi libro, no está totalmente toda la teoría ahí, pero dice alguna cosa. Bien, entonces, la avenida máxima probable, ¿dónde partió? Les comento nada más. ¿Por qué les comento esto? Porque nace específicamente, exactamente, estoy hablando de tormentas aquí. Entonces, por ejemplo, se debía analizar desde la génesis de las lluvias, digamos, sí, pues de las nubes, la genética de las nubes, en donde ver cuál fue la nube que produjo una máxima tormenta y que produjo una máxima crecida en la cuenca. Exactamente. Entonces, la opinión de la gente de Sinóptica era de que comenzara desde más o menos desde la época que comenzó la estación hidrológica en el Baba, parece que era en la época del año 60 más o menos, 62, 65, buscar las fotografías aéreas diarias para ver cuál fue y hacer la restitución en este caso, la nubosidad, todas esas cosas para ver cuál fue la que se produjo la máxima intensidad de lluvia, ¿no? Y precipitación. Entonces, eso nos duraba, imagínense, ustedes nos duraban por lo menos unos 2, 3, 4 años trabajar con ese tema. Entonces, la propuesta mía fue, dije, muy bien, ¿saben qué? ¿Por qué primero no analizamos los eventos máximos que se produjeron en la cuenca en función de los datos de la estación y de ahí analizamos los 5 máximos maximoros? Y con eso nos regimos solamente a las
y vemos las fechas. Por ejemplo, si había la crecida que se produjo, yo qué sé, el 2 de enero del 92, ¿no es cierto? Se produjo eso. Entonces, podríamos analizar si hablo del 2 de enero, yo podría analizar del 31 de diciembre y del 1 de enero, tomando en cuenta lo que son los tiempos de concentración, ¿no es cierto? Si el tiempo de concentración en la cuenca es de un día, 2 días, entonces yo decir que realmente la tormenta se produjo, yo que sé, 2 días antes, y en el tercer día, que ya se produjo el tiempo de llegada a la crecida, ya se produjo la crecida y se midió en la estación. Y así se fue, y así fue. Entonces redujimos de ese tiempazo que nos proponían los sinópticos, se redujo a ¿cuánto? Se redujo prácticamente a 5 días específicos que nosotros analizamos de estos registros, de los 5 años más fuertes que se produjo en cuanto a crecidas en esto. Entonces miren ustedes, y ahí se seleccionó exactamente esto, ¿no? Es decir, como les digo, les cuento de que yo puedo analizar desde el punto de vista mismo ya de la formación de la tormenta y cuánta lluvia mismo realmente cayó esa cosa. ¿Por qué? Porque ahí podemos decir, a ver, no necesariamente lo que dio la estación es lo que midió, sino que ustedes saben que te acuerdas falencias del aparato, tantas vainas, no necesariamente eso llovió, sino que hubo más caudal de lo que se dio. A eso se refería exactamente. Entonces, con esos conceptos se comenzó a generar y al final se dio exactamente el hietograma de la lluvia que produjo esas crecidas. Y se corroboró si es que esos caudales que ya estaban generados estadísticamente por INAMI si fueron o no. Y realmente fueron un poco mayores. ¿Se dan cuenta? Y ahí se sometió a análisis estadísticos para generar lo que se llama en este caso la medida máxima probable. ¿Sí me entienden? Entonces, esto es todo un proceso, ¿no? Y eso se hizo, ¿por qué? Porque se iba a diseñar la presa de Baba y una presa, pues, se saben los costos y todo lo que tiene que ver y la seguridad. Entonces, no tengo el estudio, tiene el INAMI, ¿no es cierto? Pero, bueno, ahí uno como que pensaba que nunca va a ser del INAMI, entonces no fui prolijo en tener la información dada, pero el INAMI debe tener esa información, ¿no? Ahí participamos 3 técnicos del INAMI y nos revisaron los técnicos de Odebrecht. O sea, dejándole la corrupción a un lado, técnicos de Odebrecht son técnicos de alta calidad, no es que ellos andan construyendo presas, no es porque construyen simplemente. Ahora, el profesor de presas es otra cosa, pero acá estamos en la parte técnica. Entonces, esa experiencia tengo también en lo que se llama, en este caso, trabajando con avenidas máximas probables, por si acaso, ¿no? ¿Y por qué les cuento eso? Porque exactamente seleccionamos, aquí está, miren, los pluviómetros, en este caso ya no eran los pluviómetros, pues ¿qué era en este caso? Era de las fotografías, en este caso, de lo que es el satélite GOES que tenía almacenado el INAMI en la base de datos, y al ver cuáles fueron las que mayormente produjeron mayor nubosidad y probablemente la mayor intensidad de lluvia que se pudo producir. Entonces, aquí ya no era, aquí no era primero, sino era en este caso lo que es la fotografía aérea, donde se analizamos y seleccionamos las diferentes tormentas. Y les digo, pues prácticamente, por ejemplo, ahí es excelente trabajar, por ejemplo, se llama equipo, ¿no? Equipo de trabajo, pues, ¿no es cierto? Si ellos trabajaban como sinópticas solitos, tal vez en 3, 4 años hubiese terminado, y esa consultoría, pues, no debía durar más de unos 6 meses porque ya tenían que diseñar la presa, ¿no? ¿Sí? Sí, era dato para la presa. Entonces, se aligeró de esa manera, ¿no? Por eso siempre los criterios priman entre parte y parte, ¿no? Yo aprendí mucho de la parte sinóptica y también es por la parte hidrológica. Bueno, entonces aquí lo que se hace es lo mismo. En cambio acá lo que hago es simplemente de una serie de hidrogramas que se produjo en este caso la estación, ¿no es cierto? Aquí está indicado, ¿sí? En este caso, ¿no es cierto? Aquí estamos en este caso la estación, sería en este caso la precipitación, y aquí sería el tiempo. Entonces yo veo acá, esos son lo que voy seleccionando, por los mayores que se dejan esa cosa, ¿sí? Voy tomando esa cosa, ¿sí? Y selecciono, digo, voy a trabajar para esta tormenta las mayores, esta no, de puntos más pequeña, esta sí, y selecciono, estoy seleccionando acá, ¿sí? Ya, entonces digo, muy bien, estas quiero, son las máximas, y de estas quiero generar mi máximo hidrograma, en este caso que produjo las tormentas, ¿bien? La segunda es de registros de hidrométricos. Entonces, ¿qué quiere decir? Si esto era lluvia, entonces cada evento de lluvia también debió producir ¿qué? Debió producir efectos en este caso, ¿de qué? En este caso de niveles y de hidrogramas. En este caso, lo que son en este caso, registros hidrométricos que serían en este caso. Entonces, aquí estamos la causa y el efecto, que sería acá. Ahora, el efecto no es que
si aquí me produce un pico, acá va a producir otro pico, sino que dependiendo de qué, de las características de la cuenca. Por eso decía, a ver, ¿cuáles son las características que influencian en el hidrograma? Y ahí hablaban ustedes de algunas características, ¿no es cierto? Entonces, no necesariamente va a ser lo mismo, ¿no? Puede ser que ese hidrograma sea más empinado, más pico, lo que sea, pero depende de las características de la cuenca. Por eso, no necesariamente va a ser el mismo tipo de fenómeno o de gráfico que acá va a ser acá, sino va a depender de las características que tenga la cuenca. Tampoco es directamente proporcional, por si acaso. ¿Por qué? Porque la lluvia y caudales son fenómenos altamente estocásticos y altamente no lineales. ¿Sí? Bien. Entonces vamos a ver. Entonces vamos a ver también los registros de hidrogramas, en este caso que dije acá, que son estos hidrogramas, ¿no es cierto? Aquí está el caudal y aquí está el tiempo. Ya. Bien. Los hidrogramas del paso 2, bueno, aquí ya después de haber generado esto, pues vamos a trabajar para separar el flujo base, que ya aprendimos a cómo separar el flujo base, un ejercicio hecho ahí. Luego, por integración, vamos a integrar el volumen total de escorrentía, de formar el hidrograma, en este caso, obtener el hidrograma directo. Y quinto, calcular la lámina de promedio de escorrentía directa efectiva, dividiendo el volumen. Aquí está indicado todo lo que vamos a hacer, ¿sí? Entre la cuenca, para cada hidrograma y poner resultados. Y al final, pues, obtenemos, en este caso, la lámina de promedio de escorrentía directa para el hidrograma unitario, que tiene que ser 1 milímetro. Entonces, miren ustedes, el hidrograma unitario no solamente lo genera a través de los hidrogramas típicos, sino también a través de lo que son datos medidos en la cuenca. Como ustedes pueden ver, toda esta información tengo que tener y tengo que seleccionar eventos con los cuales yo voy a trabajar. ¿Sí? Bien, entonces basándose en esto, vamos a ver si es que acá tengo alguna cosa. Aquí está. Aquí hay un ejercicio de aplicación. Ustedes pueden hacerlo en su casa, pues, ¿no es cierto? Y aquí está, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí tengo unos datos, que estos son datos medidos en una estación hidrológica. Aquí dice calcular hidrograma unitario proveniente de la tormenta de 3 horas, ¿sí? De duración, o sea, la tormenta duró 3 horas, de lluvia efectiva, sobre una cuenca de 40 kilómetros cuadrados, y calcular la curva S, exactamente, que queremos calcular la curva S. Ya. Si ustedes pueden darse cuenta, este hidrograma, ¿qué es? Este hidrograma este es medido en el río, o sea, está medido en el río. ¿Qué quiere decir con este? Quiere decir que todos estos datos son tomados del río, todo al final es de este tipo. Aquí está el tiempo, en este caso, TH es 1 hora de intervalo, entonces casi hablamos de 10 horas, estamos hablando, ¿no? El tiempo 10 horas, y la medida fue estos valores. Entonces al final lo que obtuvimos son este valor, este hidrograma fue el que tuvimos, este valor. Entonces lo que queremos que de este hidrograma, lo que queremos es determinar lo que es aplicando la metodología que hemos aprendido, pues para obtener lo que es el flujo base, lo que sea, obtener el caudal base y el caudal directo. Lo que nos interesa es cuánta lluvia cayó realmente. Caudal directo no es más que la lluvia efectiva que cayó en la cuenca, ¿no es cierto? Exactamente. Como ustedes saben prácticamente el hidrograma final, el hidrograma simplemente nos da este, ¿no? Y no sabemos, pues, cuál es el directo ni cuál es el base. Entonces queremos acá determinar el base. O sea, aquí está, ¿no es cierto? Pues aquí está, esos son datos que son medidos en la cuenca, ¿sí? Aquí están los datos medidos en la cuenca y eso es lo que nosotros tenemos. Con esto queremos nosotros determinar lo que es, en este caso, primero determinar el hidrograma unitario. Bueno, primero, el caudal base, después el grado de escorrentía directa, de ahí vamos a calcular lo que es el hidrograma unitario, y luego vamos a determinar la curva S. Esta misma metodología podemos hacer para diferentes tipos de hidrogramas y luego formar lo que se llama la curva S, las curvas S, y al final tener una sola curva S y podemos regresarnos a determinar nuestro hidrograma final de diseño en la cuenca. ¿Sí? ¿Nos puede ser? Vamos a ver. Vamos a ver cómo vamos haciendo esto. Aquí vamos a ver, ¿no es cierto? Entonces, como dije, estos datos son medidos, entonces aquí vamos, aquí está, vamos a ver qué metodología le he aplicado, si es que le he aplicado alguna metodología. Aquí está. Dice, por solución, en las columnas 1 y 2 se han seleccionado 2 datos hidrométricos, en este caso producido por una tormenta. En la columna 3 se realiza la separación del flujo base. Aquí son esos datos medidos en la estación que se produjo una tormenta, ¿cierto? Es la columna 1, la columna 2, la columna 3.
Entonces se realiza la separación del flujo base aplicando cualquier método de separación. En este caso se aplicó el método de la línea la línea curva. La línea curva, ¿cuál fue el método? No, que está aquí, no. Está en las otras diapositivas. Entonces se aplicó el método de línea curva. Entonces luego, ¿qué se hizo? Solamente lo que se hizo y aplicar el método de la línea curva, no sé si está aquí este método, aquí está. Y a la línea curva, no, sí, aquí está la línea curva, exactamente, estamos aquí. Sí, se aplicó aquí este histograma medido y caudal base. Ya. Entonces lo que se hace aquí simplemente ahora sí se directo. 5 en este caso, ¿sí? Flujo base. Entonces aquí está 5. Acá, entonces acá debe estar 13 menos 8, 5. Flujo base, 8. Entonces aquí vamos a ver acá. Debe ser acá, ¿cierto? Aquí. Entonces, directo menos este caudal directo, caudal base. Aplicando esto, pues tenemos dos bases. Este valor menos este valor me da este valor acá. Aquí se ha hecho exactamente esto, ¿sí? Y se va obteniendo en este caso lo que es el caudal base. El caudal base es este. Como ustedes pueden ver, no está, aquí no está, aquí no tiene una línea recta final, ¿no es cierto? Sino con la curva tenemos diferentes valores. 4, 4, 4, 3, 3 y al final 3. Entonces, este es el caudal base, ¿sí? Obtenido acá. La resta de cuánto? Del total menos el ordenada, entonces tenemos en este caso el caudal base. ¿Sí? Y así vemos acá, puede ser este valor, ¿no es cierto? Vamos de acá a 2, tenemos este valor menos este otro valor de acá, me da este valor de aquí. ¿Sí? Entonces aquí vamos a tener y vamos trabajando acá. Y al final obtenemos los valores que estamos aquí. Aquí. Y eso es el caudal base total. ¿Sí? Ahora, dice escorrentía directa. ¿Cuál sería escorrentía directa? Escorrentía directa simplemente sería el valor total. Este es en este caso, ¿no es cierto? 5 menos 5, 0. 5. 13 menos 5, 8. ¿No es cierto? Caudal escorrentía directa. 40 menos 4, 36. 48 menos 4, 44. 42 menos 4, 38. Y obtenemos en este caso ya la escorrentía directa. ¿Sí? Entonces, al final, el total de escorrentía directa, ¿cuánto ha sido? 189, en este caso, metros cúbicos por segundo ha sido la escorrentía directa. Aquí. ¿Sí? Ya. Entonces, hasta aquí, creo que no está difícil, ¿no es cierto? Hemos aplicado el método, en este caso, de la curva que Disculpe, dijimos. ¿puede explicarnos ¿Perdón? cómo calculó el flujo base? Ahora, el flujo base está aquí. Exactamente. Esta curva que te estoy diciendo acá es el método aplicado con la línea, en este caso, que se coloca, vamos a ver, es esta, ¿no es cierto? El círculo es colocado de esta manera, y en este caso viene, pues, de la tangente, y luego viene esta línea pequeñita así, y luego, pues, viene hasta la línea, hasta llegar hasta acá. Claro, esto está hecho en el Excel, que te sale un valor así. Entonces, aquí estamos dando este caso del flujo base. Porque el flujo base simplemente voy a leer las ordenadas, al punto que quieren. En las 2 horas es este valor. En las 4 horas es este valor. En las 6 horas de este valor. Y en las 8 horas de este valor. En las 10 horas de este valor. Ah, ya, profe. Entonces este es un valor que ya nos dio previamente el ejercicio. Claro, es un valor que, no, es un Ah, valor ya. que se aplicó la metodología anterior. ¿Sí? Y luego, para sacar el cabo directo, ¿cuál era? Por ejemplo, si tengo este valor, voy aquí, resto este valor de aquí, menos este otro valor de acá, me sale todo este valor de aquí. Entonces estoy aplicando este, por ejemplo. Aquí está. Y aquí está. Entonces lo que he hecho es primero calcular estos valores para dar base. Son estos valores de aquí. Y calculé aquí estos valores, estos valores. ¿Esto cómo lo hice? En función aplicando el método de, en este caso, de la curva. Anteriormente vimos 3 métodos, ¿cierto? El método, en este caso, de la línea recta. El otro método que era aplicar las dos líneas tangentes que abríamos la curva de recesión con la caudal pico que baja. Y el otro hablábamos, en este caso, de las dos líneas que se trazaba, tangentes, y luego una curvita, y luego teníamos el valor, en este caso, con la curva de recesión. Ese es el método que se aplicó acá. Entonces, con eso obtenemos este caudal base primerito, ¿sí? Acá. Y luego con este caudal base lo que hacemos es restar el caudal directo, es decir, el que nos da acá, aquí. ¿Cuál es el directo? El directo es el total este.
Este menos este me da este. Este menos este me da este valor. Entonces aquí obtenemos el caudal escrotilla directa. Entonces, quiero sumar el caudal directa total en esos eventos de lluvia, 180 metros cúbicos por segundo. Entonces, eso es lo que me ha escurrido directamente como precipitación neta en la cuenca. ¿Sí? Bien, entonces vamos a dejar ahí el día. ¿Cuánto tienen ustedes? Jueves, ¿no? Ya, el jueves creo que tengo el Excel de este. Y ahí vamos a ver lo que está hecho, ¿no? Para que ustedes vean qué es lo que está. Pero acá está graficado, igual este gráfico es lo que está hecho en Excel. Sí, por si acaso. Bien. Y aquí está un ejercicio que ustedes pueden hacer si quieren. Bueno, pueden hacer este ejercicio, pueden hacerlo con ustedes en el Excel. ¿Sí? Bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, profesor, solamente para reforzar, para ver si trabajamos el día jueves en la actividad y creo que quedaría todo claro en el tema. Ya, listo. Entonces nos vemos el jueves, muchachos. Ya hoy tarde paso las notas y ahí verán sus notas de ahí. Por si acaso no voy a, ¿cómo se llama? No voy a someter la nota, ¿ya? Por si acaso tengo algunos inconvenientes. Asistencia les voy a poner a todos que han asistido, porque otra vez tuve problemas que no han asistido y perdían el año con asistencia, pero está prohibido perder el año con asistencia, consecuentemente mejor todos asisten, con eso no tengo problema, nada. Pero bueno, ustedes saben que a mí no me interesa que asistan o no asistan, ¿no? Lo que me interesa es que aprendan. Entonces, si es que asisten bien, si no asisten también, pero importante es que aprendan, ¿sí? Por ejemplo, todo lo que estamos aprendiendo es bastante importante para que ustedes, pues, su vida profesional apliquen. Sí, es sencillo, ¿sí? Bueno, nos vemos en la próxima clase, muchachos, y gracias por todo. Hasta la próxima, profe. La próxima. ¿Qué pasó?